Desde luego que para el arte, donde se tiene necesidad de tiempo, no estaría mal vivir más de una vida. Vincent Van Gogh. El arte se refiere a todo aquello creado con el fin de comunicar, expresar y retratar distintos aspectos de la vida de una manera estética, pues generalmente el arte utiliza distintos elementos, técnicas y símbolos con el fin de reflejar la realidad social, política, económica, etc., del momento en el que se produce. Asimismo, el arte debe de poseer una función comunicativa que sea clara y atractiva para quienes ven la obra, que éstos puedan sentir emociones y pensamientos acerca de ella. Pasando a la parte del análisis, la primera pintura que analizaremos a través del método histórico es Saturno devorando a sus hijos, pintada por Francisco de Goya entre 1819 y 1823, en España. En la parte del análisis se recalca que esta forma parte de las 14 pinturas negras de Goya, llamadas así por su característico uso de pigmentos y tonalidades oscuras, así como sus temas sombríos. Esta pintura representa al dios Saturno devorando a uno de sus hijos, ya que tenía miedo de que éste le quitara el trono en un futuro. Unos temas que toca son el infanticidio y el canibalismo. Saturno es representado con una mirada de terror en su rostro que sostiene el cuerpo de su hijo ya despedazado. Al interpretar la obra existen muchas versiones que se le han dado, pero entre las más populares se dice que Goya trata de mostrar en esta colección de pinturas oscuras tiempos difíciles en España, ya que hubo muchos levantamientos sociales y represión por parte del gobierno y la política. El dios Saturno puede estarse mostrando como el rey de aquellos años, Fernando VII, quien reprimió a su pueblo, y este está representado como el cuerpo sangriento del hijo de Saturno. Nuestro juicio acerca de esta obra es que este tuvo un gran impacto e influencia en artistas que utilizaban esta técnica de generar ciertas emociones de incomodidad en la gente que retratan la realidad de una forma distorsionada. En esta obra podemos apreciar un reflejo de la época, particularmente de las condiciones de Goya, en la que este conjunto de pinturas llamadas las pinturas negras fueron realizadas. Esto puede verse reflejado principalmente en el tono lúgubre y oscuro de las obras, principalmente en Saturno devorando a sus hijos, pues esta obra está profundamente relacionada con temas melancólicos y destructivos, como el resto de las pinturas del conjunto, pues esta obra fue realizada tras la compra de una nueva propiedad y posteriormente sirvió como decoración de la misma. Pues bien, debido a las duras situaciones sociopolíticas de España de la época, pues en aquel entonces la muerte y guerra eran algo común en el país debido a los constantes levantamientos en contra del rey absolutista Fernando VII durante el periodo conocido como el Trienio Liberal, y tras la finalización de este periodo, mientras se realizaba la obra, sucedieron distintas ocupaciones de tropas francesas en España, lo que dio lugar, además de cierto régimen absolutista del mismo gobernante Fernando VII, el cual suprimió la Constitución española de 1812, disolvió Cortes y reinstauró a la Inquisición española, llevándose al país a un largo periodo de inestabilidad, no solo social, sino que también política. Sigmund Freud comentó con respecto a la obra que la pintura estaba profundamente relacionada con la miseria y la melancolía del autor, haciendo referencia no solamente a la época inestable de España, sino también a una enfermedad que Goya padecía, llamada saturnismo, la cual es causada por la intoxicación del plomo, la cual poco a poco acabó con la salud del autor. Esto podría verse reflejado en la obra, con Saturno, el cual representa el tiempo, devorando a sus hijos, lo cual nos dice que finalmente el tiempo termina con todos. La segunda pintura que analizaremos será a través del método crítico. Esta es La libertad yendo al pueblo, pintada en 1830 por Eugène Delacroix. Esta obra hace alusión a la Revolución de 1830, ocurrida en París, contra las violaciones constitucionales perpetradas por Carlos X durante la Segunda Restauración. Esta utiliza varios elementos que la vuelven atractiva y estética a la vista, como son los escombros, la humareda y los personajes que muestran el levantamiento del pueblo. Estos siguen a la mujer que alza un mástil con la bandera de Francia.
La pintura tiene una composición piramidal. En la base de la pirámide se encuentran los caídos en batalla. A los lados podemos ver al pueblo manifestándose y al otro lado la ciudad de París. En el vértice más alto de la pirámide se encuentra la bandera de Francia, la cual es la base del conflicto. Al interpretar la obra, comenzando por la libertad, esta es la mujer al centro de la pintura. En su cabeza está usando un gorro frigio que simboliza a los sans-culottes, militantes de la Revolución Francesa pertenecientes a la clase baja. La mujer con este gorro y los cabellos al aire representa un símbolo nacional de la República Francesa creado tras la Revolución de 1789, la Marienne. Sus colores destacan de entre el resto de la pintura, ya que esta habla del deseo del pueblo por tener su libertad, que era el objetivo por el que luchaban. Esta obra merece el mérito que se le ha atribuido, ya que retrata de una gran manera la Revolución Francesa y el sufrimiento que vivió el pueblo francés buscando su libertad. La obra, La libertad guiando al pueblo, representa una escena histórica real, pero tomándose ciertas libertades artísticas, volviéndose así una obra alegórica. Dentro de este cuadro, la realidad se ve reflejada debido a diversas causas, entre ellas el hecho de que el rey Carlos X violaba ciertas pautas de la Constitución con el fin de restablecer el modelo monárquico absolutista que existía en Francia antes de su revolución, durante el reinado de su antecesor Luis XVII. Gracias a la inconformidad del pueblo por el reinado de su antecesor y de estas conductas, las cuales habían sido reducidas durante la Revolución de 1799, donde clases trabajadoras y la población general se enfrentaron a la monarquía con el fin de terminar con la desigualdad, obviamente la gente estaba inconforme con el rumbo que el país estaba tomando, sobre todo debido a las constantes negativas por pasar leyes y reformas que ayudaran al pueblo en general a progresar. Esto en oposición a lo que la monarquía buscaba, lo que finalmente llevó a la Revolución de 1830 en Francia. De igual forma, es necesario recalcar que debido a la disolución de distintas cámaras del Congreso en Francia, las 4 ordenanzas de julio y la reducción de la libertad de la prensa, la gente inició su revolución al salir a la calle, animados por la prensa y apoyados por la Guardia Nacional, finalmente logrando derrocar a Carlos X e instaurando a Felipe I de Francia, iniciando así un periodo de libertad y gobierno liberal. Se suele decir que el arte imita la vida, pues este se inspira o se basa en la misma para producir sus productos, los cuales, a su vez, son un reflejo de lo que la sociedad es al momento de la producción de los mismos, sirviendo también para basar distintos comportamientos sociales en una especie de ciclo sin fin. El arte es, entonces, un medio mediante el cual podemos dar un vistazo al pasado, a sus costumbres, ideas y sentimientos, mediante el cual logramos empatizar y en algunos casos incluso simpatizar con los autores del medio, pues este es el propósito de una obra, comunicarnos algo y hacernos sentir algo, muchas veces parecido a lo que se sentía en aquellas épocas distantes. Tomando en cuenta lo anterior, nos damos cuenta de que al hablar de arte, hablamos no solo de una pintura, una escultura o un libro, sino que hablamos de sentimientos, historias de vida, vidas y momentos que van y vienen, pero más importante, hablamos de lo que nos hace humanos, el alma.